Hoy es viernes 18 de septiembre del año del Señor 2020 y el Evangelio de hoy está tomado de San Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3. En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, la mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Mi guardaespaldas tú, es Jesús. Hemos iniciado hoy en este capítulo 8 y el Evangelio de hoy nos hace un resumen de las actividades de Jesús y son varios puntos que hay que tomar en consideración. Es que Jesús recorría las ciudades primero y pueblos. Jesús no se queda fijo en un solo lugar, sino que es un profeta andariego andante que va en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. No como San Juan Bautista, que estaba fijo en el río Jordán y esperaba que la gente fuera a él. Aquí no, es Jesús que va a la gente, busca a la oveja perdida, a la oveja extraviada. No tiene miedo, va al encuentro donde viven los humanos, donde viven los judíos. Segunda cosa, Jesús predica la buena nueva del reino de Dios. De hecho, desde el inicio de su predicación, la primera cosa que dice Jesús, el reino de Dios está cerca, conviértanse, cambien de vida. Va a ser el gran anuncio de Jesús, lo pone de diversas maneras. Por eso constantemente se dice, el reino de los cielos es semejante a una parábola, por ejemplo, a la cizaña y al trigo, o como la semilla que viene esparcida en varios terrenos. Entonces es Jesús que anuncia ese reino de Dios. Y de hecho, la iglesia, bien interesante, anuncia a Jesús, porque en Jesús llega a su cumplimiento ese reino de Dios. El reino de Dios es la presencia de Dios en nuestra vida, a final de cuentas. Es encontrar que la vida sin Dios no tiene sentido. Es encontrar el señorío de Dios en todas las cosas que hacemos. Tercera cosa, Jesús va acompañado de los 12, ¿no? En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, dice que Jesús escogió a 12 para 3 cosas. Para estar con Jesús, para enviarlos a predicar y para expulsar demonios. Los 12 nos recuerdan las 12 tribus de Israel y nosotros somos el nuevo pueblo de Israel, las nuevas tribus. Por eso es fundamentado en 12 discípulos. Estar con Él, aprender. Y es Jesús quien escoge a los discípulos. El discípulo es aquel que está con Jesús, ¿no? Que va camino a Jerusalén y que es capaz de dar la vida por Él. Ahora, ¿eres capaz tú de ser discípulo de Jesús, de estar con Él, de enamorarte de Él y de ir de allí no solamente a quedarte con Él, sino a anunciar el reino de Dios, ir a predicar el reino de Dios, sobre todo con tu vida? ¿Serás capaz de dar la vida por Él? Aceptar las críticas y todas las cosas que dicen cuando quieres ser buen cristiano. La cuarta cosa es que es típico de San Lucas, que es lo acompañaban algunas mujeres y menciona entre ellas a María Magdalena, Juana, mujer de Cusa, Susana y otras muchas. Bien interesante, es como un balancear. Están los 2 discípulos, los varones, y están las mujeres, ¿no? Quizás, sobre todo en el Evangelio de Lucas, es tan importante la presencia de las mujeres que eran marginalizadas. De hecho, las mujeres no podían participar plenamente de la sinagoga del templo a causa de la regla mensual y quedaban impuras, tenían que purificarse constantemente. Y de hecho, en las sinagogas ocupaban un puesto detrás de los hombres para que no fueran tentación para los hombres. Las mujeres no podían hablar en público, eran segunda clase al final de cuentas. Y es interesante que en el Evangelio de Lucas se pone como modelo. Son las mujeres las que más fieles a Jesús. Pónganse a pensar. Desde el inicio del capítulo 1, ¿quién aparece? María, su prima Isabel, al final de cuentas. Y luego en el capítulo 2 está Ana la profetisa. Ayer escuchamos esta mujer que está en la casa del fariseo, esa mujer pecadora.
Luego Jesús pone como modelo de mujer, a final de cuentas, la viuda, que da en las alcancías del templo todo lo que tenía. Luego hay otro modelo, María y Marta. María a los pies de Jesús escuchando la palabra, y Marta, que Jesús se sentía en casa, en Betania, visitando la casa de María y de Marta, a final de cuentas. Las mujeres han ocupado siempre un rol muy importante, fundamental, esencial en la vida de la iglesia. De hecho, se dice que por cada hombre que va a la iglesia van 2 o 3 mujeres, a final de cuentas. Pero quizás no les hemos dado la importancia que debieran a las mujeres en la vida de la iglesia. Es una importancia fundamental, tan es así que el modelo de la discípula no es Pedro, es María, la de Nazaret. María, la madre de Jesús. Y es el modelo que concibe a Jesús primero en su corazón, después en su vientre virginal. Ahora, ¿cuál es el rol de la mamá, el rol de la mujer? El rol de la mujer es dar vida, ciertamente, pero también dar la vida eterna. Es decir, transmitir la fe cristiana a sus hijos, enseñarlos a rezar, enseñarlos a amar y sobre todo llevar a sus hijos al cielo. Es el gran acompañar a Cristo, al final de cuentas. Y creo que en la iglesia necesitamos esa parte, la parte masculina y la parte femenina. Las dos partes se complementan. Lo escuchamos hoy en el Evangelio. Un Jesús que camina y que nos necesita a todos, que quiere caminar con todos, que quiere caminar contigo. Dale chance al Señor, dale chance al Señor. Y hoy, en la primera lectura, algo muy interesante en la primera carta de los Corintios. Fíjense, es el capítulo de la resurrección. Y Pablo dice, ¿no? Dice, porque si fuera cierto que los muertos no resucitan, Dios no habría resucitado a Cristo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes. Recuerden, nuestra fe está basada en la resurrección de Cristo Jesús. Nuestra fe está basada en ese Señor que murió por nosotros, que dio su vida por nosotros, para darnos vida y vida en plenitud. Terminamos con la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, te amo con todo mi corazón. Deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, venid por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Te invito a este día, hoy es viernes, nos recordemos la muerte del Señor, vayas a misa de 7, y hoy tenemos, después de la misa de 7, que es especialmente para los hombres, mujeres y teens de Acts, a que vengan a misa y se queden en la plática con el Padre Carmelo después de misa. Vive este día en la presencia del Señor. Amén. Llamaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido y una luz de esperanza